buenas, ¿cómo andan? En el día de hoy les voy a explicar qué son los sueños para el psicoanálisis en general y para Sigmund Freud. Por eso voy a utilizar como texto de referencia La interpretación de los sueños, que es su obra maestra, básicamente publicada en el año 1900. Freud lo que va a decir en este texto es que los sueños son principalmente dos cosas. Hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, que son cumplimientos de deseos, y por el otro lado que el sueño es el guardián del dormir. Con esto último lo que quiere decir es que el sueño tiene un objetivo, que es que vos no te despiertes. Y principalmente y por lo general ambos elementos suelen aparecer emparentados. Veamos lo primero con relación al cumplimiento de deseo. Pensemos a modo de ejemplo lo que ocurre cuando uno es niño, ¿no? Que tal vez puede llegar a soñar que consume algún tipo de golosina que no ha podido consumir durante el día, o en el caso de los sueños de los adultos, principalmente tenemos como ejemplo de referencia lo que son los sueños eróticos, que tienen que ver con las pulsiones nocturnas, que son esas mínimas eyaculaciones que se dan durante la noche debido a que se ha tenido un sueño sexual, un sueño erótico, donde uno sueña que ha tenido relaciones sexuales. Bueno, ahí vemos claramente cómo hay un cumplimiento de deseo, tanto en la infancia como en la adultez respectivamente, y donde no hay demasiado que objetar. Ahora bien, con relación a que el sueño es el guardián del dormir y que el objetivo del mismo es que vos no te despiertes, podemos ver entonces cómo hay un determinado estímulo en la persona, en este caso el estímulo del hambre en la infancia, en el caso del adulto un estímulo de índole sexual, que no hace que el sujeto se despierte, sino que él mismo se introduce al dormir por medio del sueño, y de esa forma la persona prolonga su estado de descanso y se cumple así con el objetivo. Por ejemplo, que el niño tenga hambre no es un motivo para que el niño se despierte, sino que ese estímulo y ese deseo se incorpora al dormir a través del sueño, y entonces el niño comienza a soñar que está ingiriendo y consumiendo esa golosina que no consumió durante el día, y así puede continuar durmiendo y no se levanta. En el caso del adulto, el deseo sexual no hace que se despierte, sino que comienza a soñar que está teniendo esas relaciones sexuales y en efecto continúa descansando. Acá vemos cómo entonces ambos aparecen emparentados. Otro ejemplo, para ser más claro, donde se ve también como un estímulo se introduce al dormir a través del sueño, bueno, recuerdo por ejemplo una vez que estaba durmiendo, hacía mucho frío, me tapé del todo, al punto tal que me tapé la cara, eso prohibió que ingrese oxígeno, me empecé a quedar sin oxígeno, y eso no fue motivo para despertarme, sino que, ¿qué fue lo que sucedió? Claro, comencé a soñar que estaba yendo al mar. Podemos interpretar ahí, o al menos esto es lo que se encarga el psicoanálisis, que hay un cumplimiento de deseo, el deseo de estar en la playa, y comienzo a soñar entonces que estoy en la playa, que me meto al mar y que me empiezo a ahogar en el mar. Entonces vemos acá cómo el estímulo, la falta de oxígeno, se ve reflejado en el sueño, en el cumplimiento de deseo y en ese ingreso al mar, y donde yo me empiezo a ahogar. Obviamente, cuando me levanto, cuando ya me estoy quedando sin aire, y ahí ya se llega a una situación límite y no se puede cumplir con el objetivo del sueño. Estos son los ejemplos más básicos, donde se ve el cumplimiento de deseo por un lado y el sueño como guardián del dormir por el otro, y se ven los dos elementos mencionados. Ahora bien, nos vamos a encontrar con la objeción más sencilla, más fácil, que probablemente ya se les ha venido a la cabeza. Freud no era ningún ingenuo, y la primera objeción que abordó y que explicó también ha sido esta, que es la siguiente. Si uno dice que el sueño es cumplimiento de deseo, ¿cómo se explican entonces esos sueños de angustia? O al menos lo que Freud llama los sueños de angustia, que para nosotros son lo que llamamos las pesadillas. ¿Cómo puede ser que una situación tan displacentera, al punto tal que nos despierte, puede ser considerado también cumplimiento de deseo? Y Freud le explica también de una forma bastante hábil. Él lo que va a decir es que hay dos tipos de sueños y de deseos principalmente. Por un lado, lo que son los deseos conscientes, que tienen que ver con el deseo de comer la golosina en la infancia, como dije, o de tener relaciones sexuales en la adultez también, donde allí
no hay ningún tipo de problema y ese deseo se puede manifestar a través del sueño de forma directa. ¿Por qué? Porque no nos despertaríamos y porque continuaríamos con el dormir y cumpliendo así con su objetivo, que es que no nos despertemos. Ahora bien, hay otros sueños y hay otros deseos, ¿no? Otros sueños como las pesadillas y otros deseos como los inconscientes que sí necesitan aparecer de otra manera. ¿Por qué? Porque si los soñamos de forma directa, a diferencia de lo que ocurre con los deseos conscientes, estos deseos terminarían haciendo que nos despertemos. Por ejemplo, lo que sucede en las pesadillas. Para Freud, la pesadilla es un deseo inconsciente que no ha aparecido de forma desfigurada o camuflada y que se ha expresado de forma directa, como sucede con los deseos inconscientes. Con los deseos conscientes, perdón. Pero como este es inconsciente, tendemos a despertarnos porque nos genera displacer. Lo que él dice es que este deseo inconsciente en la pesadilla se pudo sustraer de la censura. La censura es el elemento del sueño que se encarga de hacer que el sueño se desfigure o se camufle y que ese deseo inconsciente aparezca de forma disfrazada. Es decir, la censura se encarga de hacer que el sueño no tenga, al menos para nuestra conciencia, un significado, sino que sea un sueño sin sentido. Lo que Freud dice es que hay deseos inconscientes que, debido a su intensidad, se pueden sustraer de la censura y se presentan y se sueñan de forma directa. Deseos inconscientes, deseos, entiéndase, por ejemplo, entre tantos otros, y puedo decir algunos, deseos de muerte, deseos de suicidio, deseos de asesinato, entre tantas otras cosas. Entonces, si se sueña eso directamente, si soñás que te caes y que te morís, o que te matás, o que matás a un otro, inmediatamente te terminás despertando y el sueño así, gracias a que no aparece desfigurado el deseo inconsciente, no cumple con su objetivo. Gracias a que la intensidad del deseo inconsciente es muy grande y eso le permite sustraerse de la censura. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los deseos inconscientes? Muy pocas veces solemos tener pesadillas, salvo casos particulares. Pero en otras ocasiones los sueños aparecen desfigurados, principalmente los sueños de los adultos. Porque los sueños de los niños, dice Freud, se ven de forma directa porque son deseos conscientes que no tienen que ocultar nada y que por lo tanto pueden lograr el objetivo del sueño. Pero los sueños de los adultos por lo general son sueños sin sentido. Que los sueños sin sentido, que son, bueno, deseos inconscientes que se están cumpliendo de forma simbólica, desfigurada, camuflada. Entonces, en esos casos la censura sí logra su objetivo. El sueño parece sin sentido, pero detrás de ese sinsentido hay un significado inconsciente que uno podría descubrirlo en la terapia y en el tratamiento psicoanalítico. Por eso también, cuando ustedes quizás le pregunten a algún psicoanalista ¿qué significa mi sueño? ¿No? Y le dicen, soñé tal cosa, ¿qué significa? Y no le va a poner la cara más agradable el psicoanalista porque, claro, no es que los sueños tienen significados punto a punto. No es que estamos hablando de la quiniela, donde soñar tal cosa significa tal otra, sino que los sueños son completamente subjetivos y dependen de las vivencias singulares que la persona soñante ha tenido. Entonces no hay significados por defecto, no hay significados predeterminados. Y para finalizar, una pregunta que se suele hacer bastante es ¿cómo puede ser entonces que personas tengan esa clase de deseos inconscientes? Y lo que va a responder Freud es que toda sexualidad infantil es perversa polimorfa. Él plantea esto porque dice que la constitución de los sentimientos de asco, vergüenza y moralidad, que es lo que él llama los diques anímicos, no existen desde el inicio, sino que estos se transmiten por obra de la educación y que son construcciones socioculturales pertenecientes a cada cultura. Entonces, antes de que las mismas se transmitan, hay un periodo infantil donde ni la vergüenza, ni el asco, ni la moralidad existen y donde el niño puede disfrutar su sexualidad entendida como algo ligado al placer en su forma más amplia y abierta posible. Entonces, en ese periodo infantil, el niño disfruta de una serie de actividades y de prácticas que luego, habiéndose constituido los diques por obra de la educación, no va a poder disfrutar. Ahora bien, todo eso de lo cual disfrutó en la infancia se conserva en la psiquis, se conserva en el aparato psíquico y queda como un registro inconsciente.
hay una frase de Freud muy representativa donde él dice que no hay nada más difícil que renunciar a un placer que ya se ha conocido. Entonces todo esto se conserva y se expresa luego de diversas maneras, y entre ellas una de las formas que tienen para poder expresarse los deseos inconscientes es a través, como bien abordé en este video, de los sueños. Bueno gente, eso ha sido todo. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, así me ayudas a seguir creciendo, y de dejarme tu like. Si hay algo que no entendiste me lo avisas abajo en los comentarios y lo vamos resolviendo por ahí. Muchas gracias, nos vemos la próxima.